Gloria, gloria a Dios. Dios le bendiga grandemente en esta preciosa hora. Damos gloria al Señor. Dios bendiga a todos nuestros radios oyentes que nos están sintonizando a través de esta emisora Radio Roca Fuerte y todos los que están también a través de las redes sociales. Dios les bendiga grandemente. Le damos gracias al Señor por lo grande y maravilloso que Él es. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que en este día damos gracias al Señor. Dios es bueno, bendito sea su nombre. Está con ustedes la pastora Jenny Román con el programa Un Café Contigo, como cada lunes, miércoles y viernes. Así que espero en el Señor que seamos de bendición para cada una de vuestras vidas. Todo lo que hacemos lo hacemos, ¿verdad? Por amor al Evangelio, por amor a Cristo, y esperando, ¿verdad?, que cada mensaje sea de edificación a vuestras vidas y también, ¿verdad?, a vuestros corazones. Así que denme unos segunditos, como siempre, ¿verdad? Tengo que estar lidiando con diferentes botones aquí. Gloria al Señor, pero le damos gracias a Dios. Así que Dios es más que maravilloso. Ya se fue toda esta semana, increíble como vuela el tiempo, pero así es. Así que Dios es real. En esta hora, ¿verdad? Saludo a todos los que siempre pues apoyan este programa, siempre están viéndolo, y los que nos están escuchando a través de las radios. Saludo a toda esa gente hermosa. Bendito sea el Señor, de donde quiera que nos están viendo. En esta preciosa hora, ¿verdad? El mensaje de hoy es un poquito fuerte, así que espero que sea de bendición, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos es para bendecir al pueblo. Y en esta mañana, posiblemente muchas personas no estén de acuerdo conmigo en lo que yo voy a hablar, ¿verdad? Pero todo lo que se trae, todo mensaje, pues tiene un propósito de parte de Dios, porque la palabra de Dios se cumple, tal y como Dios la habla. Así que el tema de esta mañana es: no me corrompo, no me vendo. Ese es el tema. Y la porción bíblica está en Juan capítulo 10, ¿verdad? De ahí voy a basarme, y también en Segunda de Corintios. Y voy a estar hablando de varias cosas. Voy a hablar al liderazgo, especialmente el liderazgo de este tiempo y todas las cosas que se están viviendo. Y vemos que muchas personas desean ser pastores o ser ministros o ser, no sé, ser evangelista o ser esto o ser lo otro. Pero no es lo que la gente quiere ser. En el camino de Dios eso no es así. Dios es quien escoge y quien llama. Y Él va a usar a otras personas en lo que Él desea. Es el propósito de Dios. Hay muchas personas que se ponen por sí mismos. Y tal vez este tema que yo voy a hablar hoy no le agrade a muchas personas, pero yo predico lo que Dios me da. Como dije, el tema es: no me corrompo y tampoco me vendo. Así que el Evangelio de Cristo no es un imperio, como mucha gente se cree, ni tampoco es la maquinita de hacer dinero. No, esto no es así. Lo de Dios es santo. Ni tampoco es vivir a costillas de los feligreses. Así que este mensaje va a ser un poquito fuerte, pero yo voy a hablar lo que Dios me dijo que hablara. Así que quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 10, donde voy a basarme, y luego, ¿verdad?, también tocaré Segunda de Corintios capítulo 9. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz
y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Dios añada bendición a esta palabra. No me corrompo, no me vendo. Como dije, muchos desean ser pastores, evangelistas, profetas, cuanta cosa hay en el evangelio, pero esto no se trata de lo que yo quiero ser. Esto se trata de que Dios sea el que escoja a uno con el propósito de Él para ser cumplido en la tierra. No es mi propósito, no es tu propósito, sino que Jehová cumplirá su propósito en mí y en ti. Como dije, hay personas que se ponen por sí mismos y vemos sus fracasos, porque Dios no los llamó para ese cargo. Vemos gente que se sube a cargos que no están ni siquiera preparados ni capacitados. El Evangelio de Cristo, como dije, no es un imperio como muchos se creen. Hacen del Evangelio un imperio, una máquina de hacer dinero. Y yo voy a hablar fuerte porque esta es la verdad. Y lamentablemente no podemos poner la mirada en el dinero. Si Dios bendice a uno, claro que sí. Pero lamentablemente la iglesia de este tiempo está fallando porque ha puesto la mirada solamente en el dinero, a Bashenda, la Masaya. Por lo tanto, mi alma adora a Dios. Yo voy a hablar palabra de Dios. Y Jesús dijo, de cierto, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y hay bastantes ladrones y salteadores dentro de la casa de Dios. Hay bastante gente estafadora. Hay bastante gente haciendo cosas que a Dios no le agrada. Yo voy a testificar algo. Hubo un tiempo donde Dios me sacó de un lugar y me llevó a otro. Yo simplemente salí con 4 maletas con mi ropa y con mis libros. De estar en una casa, Dios me llevó a vivir en sótanos, en matres, a dormir en matres por predicar su palabra y plantar iglesias. Hoy en día, mucha gente quiere carro nuevo, quieren que Dios le dé un templo y le dé mucha gente para ellos tener ese éxito. El éxito de un cristiano es ganarte almas para Cristo y que puedas llegar al cielo. Pero la gente quiere un éxito aquí en la tierra, una fama, una popularidad aquí en la tierra que a Dios no le agrada. Y vemos que el que no entra por la puerta del redil, aleluya, que es el lugar seguro, donde están las ovejas seguras, ¿verdad? Ese es ladrón y salteador. Mi alma adora a Dios. Por lo tanto, el Evangelio de Cristo no es un imperio y tampoco es una máquina de hacer dinero. Bendito Dios. Y recuerdo yo que yo comencé a hacer la voluntad de Dios y Dios a mí me comenzó a abrir las puertas y yo planté esa iglesia donde Dios me dijo que la plantara. Simplemente me paré en la esquina de la ciudad y dije, ¿dónde tú quieres la iglesia? Y comencé la iglesia en la sala de un hogar, porque siempre he comenzado iglesias desde la sala de un hogar, de cerito. Y la gente hoy en día quiere un templo ostentosos, lleno de gente para... ¿verdad? Decirle a los demás que están en éxito. Ese no es el éxito de un cristiano. A Dios no le agrada el abuso. Hay mucha gente abusando de los hermanitos. No me corrompo ni tampoco me vendo. Una de las cosas que Dios me dijo a mí, no compres ni vendas mi palabra. Predícala tal y como está. Le gusta a la gente, no le gusta. Y donde no te quieran, sacude el polvo de tus pies y sigue caminando. Y así soy yo. Y hoy yo voy a hablar una palabra, le guste a quien no le guste. Y teniendo el mejor trabajo pagado, Dios me dijo, te voy a sacar del trabajo. Y cuando Dios me dijo que me iba a sacar del trabajo, a mí me temblaron las piernas porque yo estaba pastoreando. Bendito Jesús. Pero yo soy una persona que obedezco a Dios. Porque yo he vivido por fe. Yo sé lo que es vivir por fe. Pero hoy en día
Y yo voy a decir unas verdades porque yo las he visto. Yo voy a hablar de lo que yo he visto, de lo que yo he presenciado, porque hay que tumbar esto. A Dios no le agrada el abuso de muchos. Cómo están opresionando al pueblo de Dios. El enfoque no es en el dinero. Dios no quiere que un pastor, que una congregación solamente se enfoque en el dinero, en el auto que tiene, si tiene un Mercedes, si tiene, qué sé yo, un Maserati, o si tiene el SUV más caro. No, eso no, eso al Señor no le importa. Bendito sea el Señor. No es la ropa que tú vistas, si viste Calvin Klein o viste Tommy Hilfiger o qué sé yo ni qué. Eso no interesa. La casa de Dios no es una pasarela de modelaje o Carolina Herrera o lo que sea. Si tienes el dinero para comprártelo, amén, gloria a Dios. Pero los ricos, la gente multimillonaria, son la gente más sencilla que hay. El que no tiene siempre quiere ser más orgulloso. Así que el dinero, el auto, la ropa, la casa, eso no es más importante. Las almas, la palabra de Dios es lo más importante. Así que Jesús no tenía auto. Jesús caminaba. Sus pies siempre estaban llenos de polvo. El púlpito de Jesús era la calle. Yo siempre lo predico y lo digo, porque Jesús es mi mejor ejemplo en la palabra. Él caminaba, él enseñaba, él predicaba, él sanaba enfermos, echaba fuera demonios. Era perseguido por los líderes religiosos y le decía a los líderes religiosos que eran unos hipócritas, como muchos hoy en día que son unos hipócritas. Bendito sea el Señor. Dice que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y muchos toman el evangelio. Voy a hacerme pastor porque voy a coger las ofrendas y voy a coger los diezmos. Ay, ay, ay. Bendito Dios. Qué ignorancia, lamentablemente. Qué ignorante es la gente. Como que aquí nos pagan por nosotros ser. Yo, en el tiempo que estuve pastoreando una iglesia, yo nunca recibí un sueldo. Por ser pastora, yo no recibí un sueldo. Aunque sí, hay personas que son pastores y reciben un sueldo. Gloria a Dios por eso. Pero yo nunca recibí un sueldo. Mi alma adora al Señor. Siempre le he dado a Dios lo mejor de mi vida. Y sabes que las recompensas de Dios son aún mayores. Pero muchos se lucran y viven como reyes a costillas del diezmo. Y yo voy a hablar de eso hoy. Vemos mucho marketing, muchas propagandas, muchos líderes corruptos, porque hay muchos líderes corruptos y yo lo voy a decir, porque estas son cosas que son ciertas. Y aquí hay que desmantelar y hay que decir la verdad, le gusta a quien no le guste. Y al que no le guste, pues que cambie de canal, bendito sea el Señor, pero la verdad hay que decirla. La iglesia de Jesucristo es para estar predicando y para estar visitando a los enfermos, los presos, ir a las calles donde hay mucha gente que se está perdiendo en la calle. ¿Por qué hay tanta gente en droga? ¿Por qué hay tanta gente allí, tanto perdidos en la calle? Mientras estamos en cuatro paredes, con mucha fiesta y mucha cosa dentro de las iglesias y la gente perdiéndose afuera. Hacemos campañas evangelísticas para nosotros mismos. ¿Y dónde están los perdidos? ¿Dónde está esa gente que necesita? Aleluya. Vemos muchos líderes corruptos dentro de la casa de Dios. El asalariado. Trabajan a cambio de dinero, de sueldo. O sea, cualquier retribución, eso es lo que quiere decir. Y a esto no les importa la grey. Este es el que entra por otro lado. Este es el ladrón. Y así hay muchos ladrones que se roban los diezmos. Porque se creen que los diezmos son para ellos. Yo me voy a ir al Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor en esta hora. Y yo voy a decir una verdad bíblica. Aquí va a haber gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo me voy a la verdad bíblica. Así que esto es voluntario y esto no es obligatorio. Mi alma adora a Jesús. Yo estoy encendida hoy. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Porque un líder
es humilde. Un líder que es llamado por Dios, que es puesto por Dios, tiene amor por las almas, tiene amor de levantar al caído, no es de hacer grupitos, no es de tener un montón de gente ahí, bendito sea el Señor, que le estén dando regalos y que le estén dando dinero. Eso no es así. Voy a ir a una porción bíblica en este momento. Mi alma adora a Dios. En el libro de los Hechos, porque es que hoy quiero traer esta palabra, Hechos 4, y la iglesia primitiva es el ejemplo de la iglesia de hoy, pero lamentablemente no hay esencia de la iglesia primitiva en este tiempo. Y dice que todas las cosas las tenían en común. Dice y la multitud, en el versículo 32 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Si usted no conoce el libro de los Hechos y no conoce la iglesia primitiva, pues póngase a estudiar la Biblia. Póngase a leer, a escudriñarla, porque en ella os parece que está la vida. Por eso que la gente no sabe nada, porque no lee la Biblia, no escudriña, no estudia. Hoy nos dan estudios bíblicos bien profundos. Son cosas así, por encimita. Bendito sea el Señor, pero hay que escudriñar las escrituras para saber. Basoja. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, tenían un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían. O sea, yo si tengo mis zapatos, no son solamente míos, sino también me quito mis zapatos y se los doy a mi hermana, a mi hermano, que los necesite, bendito sea el Señor, que los necesita más que yo. Sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque los apóstoles, cuando le traían las ofrendas de todo lo que vendían, de todo lo que poseían, bendito sea el Señor, ¿saben lo que hacían? Ellos no se la echaban al bolsillo. El apóstol Pedro no se echaba las ofrendas al bolsillo, ni Juan. Ni se iban a comprarle lo mejor a su familia. No, 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 no. Dice que ellos le proveían a los más necesitados. Ay, ay, ay. Dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque para eso eran las ofrendas, para proveerles a la comunidad de la iglesia. Porque todos los que poseían heredades o casas, miren esto, las vendían y traían el precio de lo vendido y la ponían a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que suplieran la necesidad de los más necesitados. Hoy en día le ponen dinero a los pies de los apóstoles para enriquecerlos más. Están más enriquecidos, asalariados, bendito sea el Señor. Y el Señor no nos manda a nosotros ponerle dinero a los pies de los apóstoles. Yo podré tener todos los títulos que tengo, bendito sea el Señor, pero a mí Dios no me llamó a eso. A mí Dios me llamó a predicar la palabra, a predicarla tal y como está, que no me venda ni me corrompe, bendito sea el Señor. Y los diezmos y las ofrendas, sí, la casa de Dios tiene unas necesidades, pero no tenemos por qué lucrarnos, no tenemos por qué vivir a costillas de los hermanitos que están en necesidad. Y en muchas iglesias le hacen préstamos a los hermanos. Cuando aquí dice la doctrina de los apóstoles, ay, santo Jehová, aleluya. Dice que cuando le traían las ofrendas y se las ponían a los pies de los apóstoles, ellos proveían la necesidad de los demás. No se la echaban en el bolsillo, no pensaban en ellos. Pensaban en la necesidad de sus hermanos, de sus vecinos primero, y la proveían. Hoy en día, en muchos lugares, lo que hay es un desastre. Mucha gente corrompida dentro de la casa de Dios. Apóstoles, dichosos profetas, llaman por teléfono para hacer oraciones. Miren esto, yo voy a decir la verdad porque esto se ve. Que están haciendo oraciones y profetizando mentiras, porque cuando Dios va a hablar, Dios habla. Mi alma adora a Dios. Y gente, no, voy a orar por ti, y es mentira, profetizando de ellos mismos, de la propia carne, y Dios no está hablando. Y después le dicen, envíame una ofrendita. ¿Quién te dijo a ti que por orar por una persona te tienen que dar una ofrenda? Si Eliseo, el profeta Eliseo, cuando le dijo a Naamán que se metiera
al río Jordán y ahí sería sanado. Aunque Naamán se enojó porque él quería algo mejor. Cuando Naamán vino, el profeta Eliseo ni siquiera salió a mirarlo ni a recibirlo. Y aun cuando recibió la sanidad, que Naamán quiso darle unos regalos al profeta no los recibió, pero su siervo Jesse se fue detrás, como es codicioso, ¿verdad? Y así hay mucha gente bien codiciosa, se fue detrás de lo que Eliseo no quiso. Por lo tanto, fue y buscó los regalitos, ¿verdad? Usted sabe la historia, para no indagar, pero quiero traerla. Y la lepra que tenía Naamán fue sobre él. Así que hay mucha lepra dentro de la obra de Dios. Bendito sea el Señor. Así que el diezmo en el Nuevo Testamento no se exige. Se habla que debe de darse de manera voluntaria y con un corazón alegre. O sea, dice con un corazón alegre, sin obligación y sin presión. Hay pastores, a fulano y fulana no están diezmando. Y aquí el que no diezma es pillo. Y qué si yo ni qué. Mire, váyase, estudie la palabra. Estudie el Antiguo Testamento. Y estudie el Nuevo Testamento también. Y apliquemos la palabra tal y como está. Y dejémonos de tanta poca vergüenza y de tanta hipocresía. Bendito sea el Señor. Dice que el Nuevo Testamento no exige, sino que debe de darse voluntariamente. Con alegría, sin obligación. Dar según nuestras posibilidades. Da ofrenda con motivos puros, o sea, con actitud de adoración. Y hay mucha gente que dice, yo te doy, y quieren negociar con Dios, y con Dios no se negocia, porque hay gente que dice, voy a dar tanto para que Dios me bendiga. No, eso no es así. El Antiguo Testamento era un requisito de la ley mosaica y exigía múltiples diezmos de la cosecha, del ganado, del cultivo, ¿verdad? Y el diezmo es una práctica basada en la ley. Sostener a los levitas y los sacerdotes, ¿verdad? Y ayudar a los necesitados. Pero hoy en día se preocupan por el diezmo. Bendito Jesús. Que si no entran los diezmos, no se paga la renta. Que si no entran los diezmos, el pastor no vive bien o no se puede pagar el colegio del hijo, o no se puede pagar el carro, o esto y lo otro. Jesús no tenía carro, ni camello, ni caballo. Jesús caminaba a pie. El mejor maestro nuestro se llama Jesucristo, bendito sea el Señor. En el nuevo pacto no hay levitas ni sacerdotes. Los levitas y los sacerdotes estaban atados al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Y hoy día, ¿qué sucede? Muchos se están lucrando con el dinero. Muchos creen que son dueños del dinero y hay hermanitos dentro de la iglesia pasando necesidades, que no tienen comida en la casa, que muchas veces no tienen para pagar la renta, y los pastores en vez de ayudarlos los critican y se lo cuentan a todo el mundo en la iglesia y desprestigian a ese hermanito o esa hermana. Bendito sea el Señor, y Dios no nos llama para eso. Dice que los apóstoles, miren esto, en el capítulo 4 tenían todas las cosas en común y no había ningún necesitado entre ellos. Basta ya de este abuso, basta ya de esta corrupción, bendito sea el Señor, con el dinero, de estar corrompiendo la iglesia, bendito sea su nombre. Esto no es una máquina de hacer dinero, tampoco es de vivir a costilla de los hermanos. Hay gente que ora por otras personas para que le den ofrenda. Hello.
Hay gente que está trabajando en una iglesia para que le paguen. Hay silencio en este día. Muchos se lucran y viven como reyes a costillas del diezmo, cuando es algo en el Nuevo Testamento voluntario. Vemos los asalariados y vemos como mucha gente cae. No voy a decir nombres de predicadores, ni de apóstoles, ni nada de eso, porque no quiero problemas. Pero vemos cómo piden carros, cómo piden títulos de propiedad, cómo piden de cantidades de dinero, y la gente va y se los lleva. Entonces, ¿a qué Dios usted le cree? ¿Al Dios mamón, o sea, al Dios dinero? ¿O usted le cree al Dios del cielo, al que creó todas las cosas? Muchos quieren una tajada del pastel, o sea, del dinero. Y hay muchos lugares donde hay mucho negocio con el dinero. Y Dios va a llamar a cuenta a muchos hermanitos pobres sin comida dentro de la obra del Señor, gente estafando dentro de la obra de Dios, gente corrupta dentro de la obra de Dios. Y Dios dice, basta ya. Basta de estar robando el diezmo. Basta de estar presionando a mi pueblo con el diezmo. Estos son ofrendas voluntarias. El apóstol Pablo lo dice, bendito sea el Señor. Cada quien dé como propuso en su corazón. Ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. La ofrenda que ustedes envíen con nosotros motivará a muchos a dar gracias a Dios. Ustedes no solo están supliendo las necesidades del pueblo de Dios, sino que también están sirviéndole a Él. La ayuda que ustedes ofrezcan servirá para que muchos le den gracias a Dios. Muchos alabarán a Dios porque se darán cuenta de que ustedes obedecen las buenas noticias que anuncian sobre Cristo. Ellos verán que ustedes comparten generosamente. Hay que dar generosamente. Ellos orarán por ustedes y desearán verlos gracias al superabundante, generoso amor de Dios hacia ustedes. El apóstol Pablo aquí hablando en el capítulo 9, en 2 de Corintios 11:15, capítulo 9, 11:15. Y vemos, bendito Dios, que el que no entra por la puerta es ladrón. Una iglesia necesita de fondos, claro que sí, fondos económicos para poder funcionar. Pero ¿cómo se están utilizando esos fondos? Si hay iglesias que ni siquiera dan reportes anuales del dinero que entra. Hay evangelistas que cogen dinero de ofrendas y ni siquiera reportan las ofrendas que han recibido. Hay gente que viene de otros lugares y llegan a los Estados Unidos predicando en muchos lugares y se llevan un fracatán de dinero. ¿Ustedes creen que eso le agrada a Dios? Eso no le agrada a Dios. Porque hay gente que está predicando por ofrendas. Mi alma adora su nombre. Cuando a mí me han invitado a predicar, yo nunca pongo precio en prédicas. Nunca le he dicho a nadie, págame un pasaje. Nunca, yo he pagado mi propio pasaje, yo he pagado mi gasolina. Y nunca he exigido una ofrenda. Es más, he predicado y no me han dado ofrenda. Y no estoy peleando por eso. ¿Por qué? Porque cuando usted vive para Cristo, Cristo le da a usted lo que usted necesita. Pero hay un abuso. Hay un abuso con los diezmos y las ofrendas. Y la gente lucrándose. Una iglesia tiene necesidades de fondos económicos para funcionar. Pero ¿cómo se están utilizando esos fondos en este tiempo? La iglesia tiene responsabilidad con sus miembros. Si hay gente que está en necesidad dentro de la iglesia, mire, vaya, cómprele la comida que necesita, hágale la compra. Vaya, págale la renta. En una ocasión, yo pertenecía a una iglesia, no voy a decir, porque eso fue muchísimos años atrás, y yo estaba pasando por una situación económica terrible, que no tenía ni comida, ni tenía el dinero para pagar mi casa. No era pastora todavía. Y yo solamente se lo conté a una hermanita, que fue la que me llevó a la iglesia, la que me ganó para el Señor. Mire cómo Dios obra.
Y ese pastor yo lo amo tanto porque ese fue mi primer pastor. Y todavía lo recuerdo. Y recuerdo que nos gozamos en el culto y pidieron, ¿verdad? Habían pedido una ofrenda para una familia y ahí todo el mundo dio de lo que tenía. Y habían llevado hasta comida. Pero yo no sabía que eso era para mi familia. Y cuando el servicio se acabó, yo me fui para mi casa con mis niños, que eran pequeños. Y como a la media hora me estaban tocando. Y era la hija del pastor con los hermanos, trayéndome comida que no tenía en mi casa. Y no solamente eso, sino que me dieron un cheque para yo poder pagar mi casa. Eso es practicar la doctrina de los apóstoles. Y no fue dinero prestado de la iglesia. Me entregaron el cheque para yo poder pagar ese mes de renta. Eso es lo que hace la iglesia con los diezmos y las ofrendas. Pero hay lugares que se están lucrando, que creen que los diezmos y las ofrendas es la máquina de hacer dinero. Y estamos en tiempo de impuestos. Aquí en los Estados Unidos y en otros lugares, no sé. Y muchos se están afilando el bolsillo. Los hermanos van a llenar las contribuciones y van a entrar tanto. Ya están sacando cuenta, multiplicando lo que va a entrar. Tanto va a ser para la iglesia y tanto va a ser para mí. Hello. Lo sagrado de Dios es sagrado. Y tenemos que tener cuidado. Mire, el abuso tiene que pararse y el abuso para con nosotros mismos. Las cosas se hacen voluntarias, el diezmo es voluntario. En el Nuevo Testamento dice que es voluntario. Aleluya. Y hay muchos que se están preparando para llenar su bolsillito. Bendito sea el Señor. Porque eso es lo que hacen muchos hoy en día. Cogen el diezmo y se lo echan en su bolsillo. Y si este mensaje a muchos no les gusta, yo voy a decir la verdad. Yo he visto muchísimas cosas. Gente que ora por hermano y después le están pidiendo ofrenda. Eso no es de Dios. Mi alma adora su nombre. No me corrompo ni tampoco me vendo. Ese es el tema. Porque muchos hoy en día se creen que el evangelio es un imperio o la máquina de hacer dinero. Y eso no es así. La iglesia tiene una responsabilidad con sus miembros. Dice que los apóstoles se encargaban de las necesidades de los más necesitados y no había necesidad alguna. ¿Cuánta gente hoy en día dentro de las iglesias están en necesidades y los pastores están con el látigo? Los diezmos, los diezmos. Y el pobre hermanito no tiene ni siquiera comida en su casa y está calladito, calladita, no dicen nada. Que si fulano no da diezmo, no coge parte. El que no da diezmo es pillo. Pero dice, ay, santo Dios. Dice Juan, aleluya. Bendito Dios, como yo estaba leyendo en la palabra, ¿verdad? En Juan 10, a aquellos que me están siguiendo, dice Jesús que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, porque las ovejas son de Cristo. Hay pastores que se creen que poseen las ovejas y usted no posee ovejas. Las ovejas son de Cristo y usted le va a dar cuenta por cada oveja. Cada pastor va a dar cuenta. Si usted no le dio una enseñanza bíblica, si usted no guió esa oveja por el camino del bien, si usted no corrigió a esa persona, usted le va a dar cuenta a Dios. Así que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Y así hay muchos ladrones y salteadores, creyendo que esto es pan de piquito, como decimos nosotros, la maquinita de hacer dinero. Y el evangelio no es la máquina de hacer dinero. La primera iglesia en Jerusalén se esforzó por suplir las necesidades de los más necesitados. Los líderes distribuían el dinero en los más necesitados. O sea,
la obra social para beneficiar a los pobres, el alimento a las viudas, a los huérfanos. La iglesia del primer siglo recogían ofrendas para ayudar otras iglesias que necesitaban. Hoy en día lo que hay es una competencia y un orgullo y una vanidad. Y esto hay que detenerlo. Como dije, el diezmo en el Antiguo Testamento era un requisito de la ley. Y en el Nuevo Testamento no se exige. Y hay muchos falsos engañando a tanta gente. Mire, este tema yo lo traigo porque me lo pidieron. Y yo lo traigo, ¿por qué? Porque hay que decir la verdad. Gente robando. Y después están allá arriba, aleluya, gloria a Dios. Viviendo a costillas del pueblo. De gente que trabaja fuerte. De gente que tiene deudas. De gente que muchas veces sacan demasiado y muchas veces no le alcanza. Y aquí usted tiene que dar conforme a como propuso en su corazón. Y vemos tanto desbarajuste, vemos los asalariados. Gente que no tiene compasión porque el asalariado no ama las ovejas. No ama las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hoy en día nadie quiere ensuciarse. Hoy en día cualquiera es apóstol. Hoy en día cualquiera es profeta. Cualquiera es pastor. Cualquiera es evangelista. No quieren pagar un precio para tú llegar a ese nivel que Dios quiere. Mira, aquí hay que pagar un precio. Esto es de escalón en escalón. Mi alma adora a Dios. La iglesia tiene la responsabilidad para con su comunidad. Yo venía hace rato y yo veo los testigos de Jehová en una esquina. Ahí para hablarle a la gente. Y la iglesia, nosotros, ¿dónde estamos? Escondidos. Estamos para impactar la comunidad vecina, bendito sea el Señor, pero que lo hagamos bien. Y también a la familia de la fe, como dice Gálatas 6:10. Primeramente atiende tu casa. Antes de bendecir afuera, tenemos que bendecir a nuestros hermanos, conocer cuáles son las necesidades de nuestros hermanos. Porque hay muchas iglesias que tienen un fracatán de dinero. Y yo he visto, y lo voy a decir, yo he visto esposas de pastores que cuando se acaba el culto se van para la oficina a contar las ofrendas como si ellas fueran las tesoreras. Bendito sea el Señor, porque para eso hay un tesorero en una iglesia. Y el tesorero es el que se encarga de esas cosas. Hay gente que está trabajando mal en esto. ¿Dónde está el gobierno de la iglesia? Hay gente que no quiere gobierno en la iglesia. Las iglesias tienen que tener un gobierno. Las iglesias tienen que dar un reporte del dinero que entra anual. Todo ministerio tiene que hacerlo. Pero hoy en día cada quien anda como caballo salvaje. Hay que hacer el bien a todos. La evangelización. Eso es lo más importante, las almas. La gente se enfoca en el dinero. En el dinero. Yo no me vendo con nadie. En una ocasión pastoreaba yo una iglesia en el estado de New Jersey. Y donde yo estaba rentando, el pastor que estaba ahí, no voy a decir su nombre, pero recuerdo que me lleva a la oficina y ahí estaban contando de aquellas mujeres el dinero que ellos habían recogido de la ofrenda de ellos. Y él me lleva a la oficina y me dice, únete conmigo. Eres una persona que yo necesito. Y yo le dije, yo no hago cosas así. A mí Dios me tiene que hablar. Y me dice, mira, si tú te unes conmigo, quería hacer un negocio. Pero yo le dije, para mí, lo de Dios no es negocio. Porque yo no vine al evangelio para negociar. Y me decía, tantas almas vienen, tantos diezmos entran. Y le dije, tú estás mal. Porque eso no funciona. Y le doy gracias a Dios porque Dios nos abrió la puerta y nos mudamos de ese lugar. Y ese pastor se fue en fracaso. Eso para que usted vea
¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Si el corazón está en los diezmos de los hermanitos y estás esperando que fulano te dé los taxes, lo que te va a dar de los taxes, y si tu corazón está que fulano no diezma, que si fulana no diezma, hello, eso es voluntario. Hay pastores que quieren los diezmos para pagarle el colegio a los hijos. Mira, hay situaciones que son nuestras. Yo pago mi carro, yo tengo con qué pagar mi carro. Yo tengo mi pensión, pues yo pago mi carro, pago mi seguro. A mí nadie me tiene que pagar nada porque yo lo pago todo. Pago mi renta, pago todas mis cosas. Mi alma adora a Dios. Y predico de gratis, porque tampoco cobro por predicar. Oro por la gente porque es un deber. Visito a los enfermos porque es mi deber. Pero el amor al dinero es el mal de muchos. Hay que hacer el bien a todos. Hay que parar este relajito con los diezmos. Esto se tiene que acabar. Y eso se acaba con nosotros. Hay que parar el relajo que tiene mucha gente, este abuso que tiene la gente dentro de muchas congregaciones que no quieren dar. Mire, y si le pide uno explicación, lo que te van a decir es que no tienen que dar explicación. Pues déjeme decirte que sí. Las iglesias tienen que dar los informes anuales del dinero que entra y de lo que sale también. Y en qué se invirtió, en qué se gastó. Porque para eso los feligreses son miembros de esa iglesia. Así que dice que los apóstoles le daban a los más necesitados. Los apóstoles no se echaban las ofrendas al bolsillo. Esa es la doctrina de ellos. Pero hoy en día vemos mucho que se echan las ofrendas. Yo he visto, en una ocasión yo estaba en un lugar, no voy a decir en donde yo estaba, y pues me monto en el carro de los pastores. No fue aquí, no fue en los Estados Unidos, fue en otro lugar. Y la esposa del pastor tenía todas las ofrendas en su cartera. Y yo estoy sentada en la parte de atrás y la pastora está en el asiento del pasajero al frente. Y su nieto viene a pedirle dinero y la pastora agarró el sobre de las ofrendas y sacó el dinero y se lo dio a su nieto. Y yo dije, Dios mío, pero qué sacrilegio, cómo la gente puede hacer estas cosas. O sea, esto es un relajo, esto es un abuso. La gente cree que son dueños de la obra de Dios. Ustedes saben que esto es algo bien serio. La obra de Dios es seria. O yo creo que mucha gente no sabe lo serio que es ser pastor, ser evangelista, ser profeta, ser apóstol, ser misionero, ser maestro, ser un líder, ser ministro del Señor. Yo creo que la gente no tiene conciencia. No te corrompas, pero tampoco te vendas. Ni te ensucies las manos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Por lo tanto, no nos contaminemos. La máquina de hacer dinero tiene que detenerse. Así que una iglesia sana enviando misioneros a apoyar es una iglesia de poder, porque la iglesia tiene que preparar líderes para enviarlos y suplirle a esos líderes para que sean enviados a esos lugares a predicar el evangelio. Entonces, la iglesia de hoy día, ¿en qué está invirtiendo el dinero? Gente ladrona, porque el Señor dice que el que no entra por la puerta de las ovejas y entra por otra parte, ese es el ladrón y el salteador, porque el salteador es el que le gusta hacer daño. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y el que es pastor de ovejas, ese tiene olor a oveja. A este abre el portero, porque el portero, el que abre la puerta, se da de cuenta que ese es el verdadero pastor. Cuando usted se para en un lugar, la gente reconoce de lejos quién es usted. Y dice que las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y la saca.
Y cuando las ha sacado afuera, todas las propias va delante de ellas. Y ellas van y lo siguen porque conocen su voz. Más al extraño, mucha gente hoy en día se deja engañar por tanta gente tan falsa. Y esto hay que desmantelarlo. No te dejes engañar por falsos profetas que profetizan mentiras, que no son ni siquiera llamados por Dios, no son comisionados por Dios, que profetizan de ellos mismos. Aprende a usar el discernimiento de espíritu. No te dejes engatusar. La iglesia pierde el enfoque hacia los de afuera. Y esta es la debilidad espiritual. Cómo se gasta el dinero, que es una barbarie. Mientras la gente se sacrifica y hay una manipulación, pero una manipulación terrible con el dinero hoy en día. Yo quisiera saber si el diezmo se detiene en total. ¿Qué van a hacer los pastores? Yo quisiera saber cómo van a pagar la renta. O cómo van a correr con los gastos de la iglesia. Yo he pastoreado iglesias donde yo he tenido que pagar la renta y los gastos de la iglesia y mis gastos personales. He pagado mi renta. Nunca exigí diezmos a la iglesia. A mí los hermanos no pueden decir, la pastora allí no exige diezmos nunca. Yo decía que el que lo quiera dar, que lo dé. Mi alma adora a Dios y Dios siempre conmigo. Bendito Jesús. En el 2020 se paralizó el mundo. La iglesia no supo lidiar con esa situación. Y hubieron pastores que las iglesias estaban cerradas, pero exigían el diezmo. La gente tenía que mandarle el diezmo por Cash App, Zelle o enviarlo por correo. O si no, los pastores iban ahí a los hogares a buscar los diezmos. ¡Qué poca vergüenza! O sea, ¿usted cree que eso le agrada a Dios? No. Eso está mal delante de la presencia de Dios. Ahí se ve el interés de las personas. La iglesia tiene una responsabilidad con Dios. Número 1, Dios conoce a su iglesia y la manda a predicar. Apocalipsis 2:2. Dios conoce a su iglesia verdadera. Número 2, dar a conocer el evangelio es el trabajo de la iglesia. Es lo más importante. Hay una iglesia frente de vecinos que no le sirven al Señor. Y en vez de ganárselos para Cristo, la iglesia pone anuncios tirándole a los vecinos. Miren eso. Y en contienda con los vecinos. Es el amor de Cristo. ¿Qué ejemplo podemos dar? ¿Qué ejemplo podemos dar? Bendito sea el Señor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos. Hay ancianos en la iglesia, líderes. Sean tenidos por dignos. Hay gente seria. Bendito sea el Señor. Los que ministran fielmente la palabra de Dios deben recibir lo que se merecen. Pero hoy en día no hay levitas y sacerdotes que estaban atados al sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento y recibían, el pueblo daba múltiples diezmos, daban de las cosechas, daban del ganado. Mire, una vez yo di de mi cosecha, le llevé al pastor los diezmos y esa cosecha comenzó a dar cosecha y cosecha. Yo tenía que regalarle a la gente porque de mi corazón nació. Yo vi eso y yo dije, wow, Señor, no, nunca había experimentado algo así, pero sí. Pero si usted le va a llevar, si usted tiene un palo un árbol de manzana y usted le va a llevar el primer fruto a su pastor de las manzanas, muchos pastores lo van a aceptar, pero hay pastores que no lo van a aceptar. Ahora, usted le lleva $5,000, eso sí lo van a aceptar. Así que, en esta hora, mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero no me corrompo ni me vendo. El evangelio de Cristo no es un imperio, ni tampoco la máquina de hacer dinero. Jesús azotó a aquella gente y volteó las mesas porque estaban vendiendo
en los atrios de la casa de Dios. Y allí tenían animales, tenían de todo un poco. Los gambistas y mercaderes estaban allí. Y así también está la iglesia de este tiempo. Y a todo le llaman bendición de Dios, cuando muchas veces no hay ni bendición de Dios ahí. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Aprendamos a escudriñar la palabra. Paremos el abuso. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no le agrada el abuso. Interesémonos por la necesidad de las almas, por la necesidad interna. No pongamos la mirada en el dinero, en cuántos diezmos van a entrar. Eso no es así, esto hay que pararlo. Esto no es la máquina de hacer dinero, ni tampoco de vivir a costillas del pueblo. Porque por eso mucha gente estafando, mucha gente mintiendo, mucha gente haciendo tanta poca vergüenza. Por eso vimos de escándalos grandes, escándalos dentro de muchas iglesias, aún dentro de megas iglesias. Bendito Dios, hagamos las cosas bien delante de la presencia de Dios, seamos gente honrada de verdad. Si estuviéramos en el tiempo del tabernáculo, los que servían en el templo eran los levitas y los sacerdotes. El pueblo estaba afuera. Si estuviéramos en ese tiempo, yo creo que hubiera mucha gente muerta. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando a mí Dios me sacó del trabajo, perdí todo, perdí carro, perdí todo. Pero Dios no me dejó en la calle. Porque Dios me tenía que pasar por eso para yo poder ejercer el ministerio a tiempo completo. Mi alma adora a Dios y obedecer a Dios. Y a donde quiera que Dios me envía, yo voy. Con toda la libertad. Hoy en día, muchos quieren ir a muchos lugares, pero no se atreven. Muchos quieren ministerios, pero no quieren pasar necesidades, porque todo tiene que estar bien. Mi éxito tiene que ser que yo tenga una casa buena, un carro bueno, para yo estar bien. Pero mi éxito es que yo me gane las almas para Cristo y que esas almas vayan al reino de los cielos. Por lo tanto, en este día no te vendas, ni te compres, ni te corrompas con nada. No desees ser tú, sino espera que el Señor te escoja a ti para lo que Él quiere contigo. Este tema tal vez no le gusta a mucha gente, o tal vez mucha gente no esté de acuerdo conmigo. Yo me llevo por la palabra de Dios y lo que Dios quiere que yo hable. Esto hay que ponerle un paro a este abuso que hay en muchos lugares. Tal vez en tu iglesia no lo hay. Tal vez tu iglesia es un lugar donde practican, bendito Dios, la doctrina de los apóstoles, ayudan a sus hermanos necesitados, porque hay iglesias que le prestan a los hermanitos, le prestan dinero y después los hermanitos no lo pueden pagar. Mire, déjele el dinero. Bendito sea el Señor, no los estemos opresionando con el diezmo. Si no lo pueden dar, déjenlo tranquilo. Déjense de estar pensando en el dinero, bendito sea el Señor. Porque en el Nuevo Testamento no se exige. Jesús tenía que cumplir la ley porque Él nació bajo la ley. Así que no vivamos a costilla de los demás. Si Dios te llamó a un ministerio, Dios te va a suplir. Dios suple todo lo que nosotros necesitamos en el camino. No necesitamos ni más ni menos. Así que en este día, ¿verdad? Se necesita sabiduría con respecto a los gastos en la iglesia. Y todo lo que se haga, que sea para la gloria de Dios, porque la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El mejor mensaje, el mensaje de la cruz, mensaje de arrepentimiento. Se acabó el abuso. Se acabó las estafas dentro de la iglesia. Se acabó el robo de diezmo dentro de las iglesias. Se acabó el robo de ofrenda para estar usándolos en gastos personales. Eso se acabó. ¿Y quién detiene eso? Nosotros, el pueblo de Dios. Seamos buenos pastores. No seamos como el asalariado. Porque el buen pastor, su vida da por las ovejas, y el buen pastor entra por la puerta. No entra por otro lado.
Así que el que entra por otro lado, ese es el ladrón y salteador. En esta hora he predicado la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te glorificamos, te damos gracias por lo grande y maravilloso que tú eres, Señor. Gracias, mi Cristo de poder. Te pido, Señor amado, por cada vida que ha estado escuchando este mensaje a través de la radio y también en vivo. Bendícele de una manera especial y que ellos puedan meditar, Señor amado. Y si alguno está pasando por algún abuso dentro de la iglesia, Señor amado, yo te pido que tú despiertes su corazón. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. No me corrompo, no me vendo. No podemos permitir este relajo en nuestras vidas. Hay muchos lugares que lo más que importa es el dinero y no las almas. Así que ha sido con ustedes la pastora Ginés Román a través de la emisora Radio Roca Fuerte por Seno Radio y en vivo a través de Facebook Live. Así que será hasta la próxima. Dios les bendiga.